Ya nos vamos a formalizar, ¿no es cierto? Estamos platicando muy bien. Bueno, esta semana y la próxima les dije que iba a ser sobre el tema de Grecia. Ay, tuve un dilema, ¿no? Porque me quedaban dos unidades que era Grecia y Roma. Y digo yo, dos semanas para Grecia y para Roma. Dije, bueno, van a ser para Grecia y una semana para Roma, ¿no? Entonces, las dos, obviamente, demandan mucho tiempo, pero creo que la griega, como es la base de la cultura también romana, creo que dije, hay que darle un poco más de tiempo, ¿no? Y por eso les comentaba que las actividades pues las pueden hacer en esta y la próxima semana para que organicen sus tiempos y los que se van apenas ahí organizando, sobre todo que ingresaron después o que han tenido problemas, pues para que vayan tomando en cuenta eso, ¿no? Bueno, en el foro les hice ahí como una pregunta para que pensáramos y reflexionáramos sobre los griegos y su influencia dentro de nuestra propia cultura, ¿no? Que son parte de lo que conocemos como la cultura occidental. No he revisado lo del foro, he estado muy ocupada, pero espero el fin de semana empezar a avanzar, ¿no? Pero es importante, ¿no? Que desde temas tan lejanos en el tiempo hagamos pues esa conexión con el presente. Y en el caso de todas las culturas, pero en particular la griega y romana es como más sencillo hacer ese ejercicio, porque si nos situamos en este presente, o sea, ¿qué parte de nuestra vida, incluso cotidiana, tiene que ver, ¿no? con esa historia de griegos y romanos? Ya lo lanzo como una pregunta para introducirnos y ya empezar de manera sistemática a ver los temas, ¿no? Si nos situamos en el presente, ¿qué aspectos o legados de la cultura griega pues los tenemos así como en nuestra vida cotidiana? Las Quizás matemáticas, ¿Sí? Matemáticas, desarrollo, Yogur, ¿sí? los ¿Perdón? Juegos Olímpicos, Los Juegos Olímpicos ahí iniciaron. el arte, El arte, el ese alfabeto. amor por la el filosofía, el arte, alfabeto, el amor por el desarrollo de la filosofía como tal, ¿no? Como la escuela. democracia occidental tiene su origen ahí. Muy buena tu comentario. Es algo Sí, muy nuestro del presente con todas las críticas y situaciones que vivimos, pero la idea de la democracia y como práctica, en efecto, surge, ¿no? En la la belleza. ¿Mande? El, La conce- belleza de las estatuas, de la sí, arquitectura, el concepto de la belleza, armonía, ¿no? La idea de la el integridad estereotipo. del ser humano, ¿no? Entre lo físico y lo intelectual. ¿Qué más? Le han dicho varios, ¿no? El alfabeto, los Juegos Olímpicos, la democracia, ¿qué más dijimos? Por ejemplo, bueno, la filosofía, La pues, filosofía. con la, el- la base epistémica de muchas ciencias también. sí, La decía, ciencia. decía un especialista La- que si tuviéramos dominio de bases griegas y latinas, pues ni siquiera ocupamos ir al diccionario, ¿no? Constantemente. Así es, la base epistémica. Ajá, De hecho, los sacerdotes católicos en los años 60, cuando ellos estudiaban en los seminarios, todavía en los 70, en griego y en latín, eran políglotas. sí. Hablaban francés, cualquier idioma, Ujú, y eran sacerdotes muy cultos. Por sí. eso la teología de la liberación tiene que ver en esa cultura, la filosofía más allá de la teología religiosa. Apagué el micrófono porque mis mascotas como que algo escucharon y se pusieron mis interferencias. Muy bien, pues ese era el primer ejercicio, bueno, que ya ustedes lo desarrollarán o lo hicieron en la parte del foro, ¿no? De esa relación con la cultura griega y nuestro presente, en el ámbito político, en el ámbito filosófico, el arte, en nuestra, en nuestra expresión, nuestro alfabeto, ¿no? Que obviamente somos parte de la cultura latina, pero obviamente hablamos de cultura grecolatina. Bueno, vamos a empezar con las culturas prehelénicas. Yo les compartí varias lecturas, ojalá que las puedan ir haciendo. Son varias, pero trato de que no sean muy amplias para que se den tiempo, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción sobre Grecia en el ámbito, en el ámbito geográfico, o sea, cómo es el espacio.
y cómo explica también el propio desarrollo, ¿no? de la cultura griega, ¿no? Entendiendo cómo esas características espaciales pues van marcando también ciertos rasgos en su desarrollo político, social y cultural, ¿no? Entonces, recuerden que Grecia se conoce como la Hélade, pues abarca buena parte, ¿no? de la península balcánica, bañada por el mar Egeo, parte, ¿no? de las, conformado por islas, y el mar es parte esencial de esta cultura, ¿no? Es como dice aquí la frase, los unifica y los separa también, ¿no? Porque son un conjunto de, también de islas. Y el hecho de que haya sido un espacio conformado por cadenas montañosas, por pocas zonas de planicie para la agricultura, entonces digamos que el desarrollo se enfoca más hacia el ámbito marítimo, aunque sí había espacio para la agricultura, pero era reducido, ¿no? Me recuerda mucho y se conecta mucho con la propia cultura fenicia, sobre todo por este ámbito, ¿no? El que estamos diciendo. Estas características de fragmentación en el ámbito espacial y las dificultades para comunicarse, digamos que posibilitaron a que se diera una atomización política. Entonces, en el mundo griego vamos a hablar de que de ciudades-estado de Ciudades ciudades-estado estados. o las polis, como se le conocen, precisamente por esta fragmentación política. Entonces, aquí el elemento que predomina se le conoce como heleno-griego y la mayoría de los pueblos que se asentaron en estos espacios son de cultura indoeuropea. ¿Se acuerdan que con los persas hablamos un poquito de los indoeuropeos? ¿Qué decíamos? Que lo indoeuropeo tiene que ver con una raíz que lingüística. In- Y, la Y raíz sí, India de los indios, y sí, Pamela, la sí. Sí, Pamela, dijo que es de la raíz India y sí, también europeo, sí, de la Europa del indoeuropea. occidente. Ajá, sí, digamos que se llega a esa conclusión por las raíces lingüísticas, ¿no? Que tienen bases comunes, ¿no? Varios idiomas. Entonces, la mayor parte de los pueblos que se asientan en este espacio son de origen europeo. Aquí podemos ver un mapa muy sencillito de lo que es la cultura griega, cómo se va desarrollando pues en todo lo que es la península balcánica, el Asia Menor, todo el conjunto de islas, ¿no? Y la parte de lo que hoy es Turquía, la zona de Creta. Este es el ámbito marítimo mediterráneo en el cual van a surgir una serie de ciudades-estado, ¿no? Y que van a compartir elementos identitarios que en un momento vamos a ver, ¿no? Entonces, la primera cultura que se conoce como prehelénica es la cultura minoica o civilización minoica. Y el nombre de minoico viene por ahí por el rey Minos, ¿no? Que es todo parte de una mitología. Esta cultura está documentada a partir del 3000 aproximadamente y hasta 1200 antes de Cristo, ¿no? Es la primera cultura prehelénica y parte de lo que identifica a esta cultura es la leyenda del rey Minos y el Minotauro, que ahorita la vamos a platicar. Podemos ubicarla en la edad de bronce y conoce como cultura prehelénica, egea o cretense, ¿no? Obviamente porque tiene en Creta el centro de su desarrollo, ¿no? Entonces, los orígenes de esta cultura se pueden situar en Asia Menor y es una cultura que se conoce como palaciega, porque va a tener esa característica en sus centros poblacionales que van a destacar como Nosos, Malia y Festos, ¿no? Entonces, el palacio es el centro cultural, el centro administrativo, el centro económico, ¿no? Y que va de alguna forma a irradiar a todas las ciudades. Se han encontrado indicios de que los minoicos tenían una fuerte vinculación con el comercio egipcio y con toda el Asia Menor. Entonces, digamos que son grandes también comerciantes y navegantes como la propia cultura fenicia, ¿no? Son una cultura marítima. Interesante sobre las características de esta cultura, sobre el sacrificio humano. También se han encontrado esos rasgos pero igual que ¿se acuerdan con los fenicios? No es una práctica que se haga de manera constante, pero sí se han encontrado, sobre todo de niños sacrificados. ¿Y qué decíamos de esto? Que son prácticas extremas, ¿no? Cuando estas culturas sienten mucho miedo
por algo que puede pasar o que está pasando, entonces se hacen este tipo, ¿no?, de sacrificios. Esta zona donde está la cultura minoica es sumamente, ahí se me fue, sumamente sísmica, ¿no? Sobre todo porque se han encontrado indicios de cómo sufrieron terremotos, sobre todo cuando se hace el estudio arqueológico y encuentra cómo estos palacios han sido, ¿qué? Han sido reconstruidos precisamente porque sufrieron ese tipo, ¿no?, de daños de la naturaleza. De esta cultura recibe el nombre por el rey Minos, ¿no?, que habitó en el palacio de Noxus. No se sabe si se dice que es el rey Minos, pero también se habla como una especie de linaje o de familia, ¿no?, que gobernó. Y aquí digamos que aparece uno de los primeros mitos de la cultura griega, ¿no? No sé si por ahí alguien lo conoce, lo ha leído, que lo quiera platicar, Pamela, si no, ahorita lo revisamos acá. Sí, Pamela. Bueno, la verdad, sí la he leído. Según el rey Minos, encontró en el mar un toro Ujú. blanco, precioso, y pues Poseidón, que era el rey del mar, lo pidió en sacrificio. Sí. Pero el rey Minos le gustaba tanto ese toro como para cría Sí. que no lo sacrificó y sacrificó otro toro. Ajá, Y eso hizo enojar a Poseidón. sí, Y la verdad ahí sí fue una locura porque según puso una influencia bajo la esposa de Minos que hizo que se enamorara de ese toro. sí, precisamente. Sí, ¿Y el Eh, Minotauro? sí. Y pues y se disfrazó ella de vaca. ujú. Y después de eso nació el Minotauro. Sí, ahí es la historia, ¿no? Que puede tener ahí algunas diferencias, pero en esencia de eso se trata, ¿no? La historia del Minotauro, ¿no? Y pues, Minos se avergonzó tanto de ese monstruo que pues mandó un laberinto para él. Ajá, lo tenía escondido, ¿no? Sí, pero resulta que esa criatura tenía gusto por la carne. Ajá, Y pues él estaba en guerra con el rey de Grecia, Egeo. sí, Y pues pactaron que de Grecia mandarían 10 o 20 víctimas para el Minotauro. Y pues la hija de Minos, pues no le gustó esa situación y hasta lo conmovía. Y pues habló con el hijo del rey, pidió ayuda al hijo del rey Egeo, Teseo. Y pues hasta él lo ayudó a entrar al laberinto para deshacerse del Minotauro con ayuda de un hilo para que no se perdiera en el laberinto, pero a cambio de que fuera su esposa y se la llevara a Grecia con él. Y pues según dice que sí fue una gran pelea y logró matar al Minotauro con un garrote en la cabeza. Y pues él regresó sano y salvo y pues ese pacto acabó, así que ya no iba a haber más víctimas. Y se llevó a Ariadna, pero el rey Egeo le había propuesto una condición a su hijo de que si salía vivo, pusiera la vela blanca y si moría, pues era la vela negra. Pero pusieron por error la vela negra y pensó que su hijo había muerto y pues se lanzó el mar al rey y por eso el mar se llama el mar Egeo. muy bien, Pamela, te sabes completita toda la historia, ¿no? De esta mitología. Lo interesante es cómo a través de ese mito que nos estaba platicando Pamela, se puede también extraer aspectos de la historia, ¿no? De la cultura minoica, ¿no? ¿Qué personajes están ahí? Pues el rey Minos, Poseidón, que es el reino Poseidón, de los mares, Toro, el toro, ¿no? Pasífae, Leo, Pasífae, Asterio, que es el nombre que recibió, y los y los jóvenes jóvenes sacrificados que alimentaban a este Minotauro que estaba Minotauro. en los laberintos. Dicen que la idea del laberinto tiene que ver con que eran palacios con muchísimas habitaciones, ¿no? Entonces como que la gente empezó a crear como una especie, ¿no?
de mito, ¿no? Sobre esa característica, ¿no? Entonces, aquí en el caso de los minoicos, están dando cuenta primero con este mito que existe un rey, pero que también existe que enemistad también con otras ciudades, ¿no? Del mundo egeo, que en este caso era lo que relataba Pamela, ¿no? Entonces, aquí pueden ver ustedes el mapa, ¿no? De los minoicos, acá lo vamos con más color. Entonces, el centro de la cultura minoica era la ciudad o la Creta, ¿no? Que tenía el Palacio de Noxus, y aquí era donde estaba el palacio, ¿no? El palacio del que se está hablando en este mito. Si ustedes observan, pues la influencia de la cultura minoico, pues es parte, ¿no? De todo lo que es el mar Mediterráneo, y decíamos que tuvo, pues también interacción con la cultura egipcia. Acá aparece Troya, que ahorita vamos a hablar un poquito de ella, de esta historia. Y decíamos que, pues lo de Minos puede ser el nombre de un rey en particular o de un linaje. ¿Y qué hay de elementos de historia en el mito del Minotauro? Pues esa rivalidad, digamos, ¿no? Entre estas dos ciudades, que era Atenas y el centro, ¿no? de esta cultura. Y se supone que, por ejemplo, lo que alimentaba al Minotauro, se supone que era como que se supone que eran personas, pero realmente que eran como una especie de intercambios de mercancías, ¿no? Y también hay una cercanía con la cultura mesopotámica, porque vean cómo se da esa interacción entre los marineros. Por ejemplo, en el caso de Gilgamesh, cuando se platica la historia de este rey, que es la primera epopeya que comentamos en otro momento, la lucha contra un toro, en este caso es un cuerpo de toro y cabeza de hombre. En el caso del Minotauro es que es al revés. Al revés. Y aquí dicen pues que posiblemente haya existido pláticas entre los marineros minoicos y micénicos, y entre ellos se hayan contado estas historias, ¿no? Y que los hayan llevado a su propia historia o su cultura, ¿no? Entonces, lo que sí, en estos momentos, la cultura minoica es la que domina los mares. Se dice que es una cultura talosocrática porque tiene su asiento en el dominio del mar, y, eh, y tiene, digamos, enemigos, pero en ese momento controla todo lo que es el comercio en esos ámbitos, ¿no? Entonces se supone que en 1680 antes de Cristo ya hay un declive del poder de los minoicos, ¿no? Y algo que también destaca es cómo los minoicos, no se sabe muy bien si tenían se supone como un ejército, ¿no? Pero lo más probable es que sí, que hayan tenido un ejército para protegerse de los piratas con los cuales tenían que estar luchando. Y algo interesante de las creencias de los minoicos es la idea, ¿no? De este monstruo que vivía debajo del palacio, que es el Minotauro. Pero también es como una relación con el miedo que le tenían ellos a los maremotos y a los temblores que estaban en esos espacios, ¿no? Otro aspecto que destaca es, digamos, la admiración que tenían por los toros. Incluso hay dibujos donde ellos están haciendo danzas con los toros, ¿no? Y para muchos sería como el antecedente, ¿no? De la fiesta taurina, ¿no? Que pues después se hizo popular, ¿no? Y que era muy común que estos hombres jóvenes hicieran esas danzas con los toros, y que finalmente terminaran siendo sacrificados, ¿no? Por estos animales. También la idea de que Minotauro se alimenta, como decía Pamela, de estas víctimas que vienen de otras ciudades, también tiene que ver o tiene un simbolismo de que en ese momento la cultura minoica es la que tiene el dominio en estos tiempos, ¿no? Entonces, también se han encontrado indicios del ritual de comer la carne de los muertos, que ustedes saben que también tiene una cuestión simbólica, ¿no? Lo que significa hacer esto no es la idea de alimentarse nada más, sino que podría ser como en otras partes, ¿no? De que se ha dicho, ¿no? Había que ver si en esta parte se aplica, de que esa práctica implica que tú quieres como tener la valentía de esas personas que estás sacrificando, ¿no? Pero bueno, es difícil de tener una explicación que convenza, ¿no? Sí. Nada más aquí en México
Nada más aquí en México, los antiguos guerreros se comían los corazones Ujú. de los De guerreros los caídos en guerreros, la ¿no? Entonces, antigüedad. sí, aquí sí hay esa explicación, que era lo que precisamente me llegó a mí ahorita a la memoria, ¿no? Ahora bien, si estamos hablando de que hay esos sacrificios extremos con la danza, con los toros o con los sacrificios de niños, aquí la pregunta es, ¿por qué tenían que recurrir a esas situaciones extremas? Y creo que el gran miedo, preocupación precisamente era que era una zona muy sísmica, ¿no? Y que había terremotos y erupción de volcanes, como el caso de la isla de Tera, ¿no? Entonces, se supone que el terror que tenían los minoicos era al dios Poseidón porque consideraban que era el que agitaba, el que hacía, ¿no? Que la tierra tuviera esos movimientos tan... Temblara, ¿sí? ¿Mande? Que la Sí, tierra temblara. sí, tan brutales, ¿no? Entonces, y Poseidón era, según en su mitología, el dios más fuerte de las aguas, por eso sí, también le rendían mucho culto. ajá, sí, Protegía a la fauna marina. ajá. Es Ay, que sí, Poseidón adelante. era el dios del mar, Ajá, de los caballos y de los terremotos. ujú. O sea, Entonces, los dioses sí, siempre tomaban varias cosas. sí, entonces a él le tenían que rendir eso, culto, ¿no? Y pues en su honor hacían ese tipo de prácticas. Aquí pueden ver un fresco, ¿no? Donde están delfines. Es parte de lo que existe en el Palacio de Noxus. Entonces, es una cultura marítima, ¿no? Que representa, ¿no? Precisamente la fauna marina, ¿no? Y aquí, Maestra, una mande, sí, pregunta. sí, Milton. Y todo este antecedente del culto a los toros y todo Mm. esto, ¿tendrá alguna relación con esos intercambios? Bueno, los helénicos llegan, los jonios a ser parte, a tomar parte de Egipto también, Sí, un ajá. tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Podrían venir un poco esas influencias a partir de el buey Apis como deidad para la Sí, cultura ajá. egipcia? Pues son conexiones que uno puede hacer precisamente porque está esa interacción comercial, pero también cultural. Ahorita lo veíamos también con la representación, ¿no? de Gilgamesh, ¿no? Cuando lucha con esta criatura, ¿no? Entonces, creo que sí, nosotros vemos las culturas de manera separadas, ¿no? Pero en su momento todas estaban en constante comunicación e interacción, ¿no? A través del comercio y también a través de esas interacciones que hay entre las personas, ¿no? Entre los grupos, como en el caso de los marineros que decíamos ahorita, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, una representación de una mujer minoica. Se dicen que las mujeres le daban mucha importancia a la parte estética, ¿no? Y ustedes pueden ver ahí cómo se acicalan, cómo se arreglan sus cabellos y eran famosas, ¿no? Precisamente por esa preocupación por el arreglo, ¿no? Entonces, por aquí ven una imagen de... De hecho, es una de las diferencias entre las mujeres espartanas, que más a sí, lo militar, a la ajá, cultura, a sí. la mujer greca, que más al culto a la belleza, vinculada a las artes igual, De inclusive hecho, mayor influencia en esa parte. a estas imágenes se le conoce como las parisinas, porque las están, digamos, relacionando con una parisina por su forma de vestimenta y todo, porque eran como especie de corset, como del siglo XIX, ¿no? Entonces, así se le conoce a la imagen de estas mujeres, minoicas. Bueno, esos aspectos muy, muy, esenciales de la cultura minoica realmente falta mucho todavía por investigar, ¿no? De estas culturas, pero poco a poco, ¿no? Se ha ido destacando estos rasgos que estamos aquí comentando, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, aquí es una imagen de los restos de los palacios de Noxos. Imágenes, ¿no? La siguiente cultura que está muy relacionada también con la minoica es la micénica, que está documentada en 3600 a 1200 antes de Cristo. También está ubicada en el mar Egeo, de hecho son culturas que están en interacción. Y también es una cultura palaciega y lo que destacan ellos es que construían tumbas monumentales de cúpula. Ahorita vamos a ver una imagen. Eh,
También Micenas eran varias ciudades independientes entre sí, o, digamos, no es un imperio como tal tampoco, pero sí hay, digamos, aspectos que comparten como la lengua, la cultura y aparte que hay un comercio intensivo entre ellos. También hay dudas si en estas ciudades micénicas existían reyes o existían cabecillas tribales. Yo creo que para mí ya existía la figura de rey, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de la arquitectura palaciega, ¿no? Pero bueno, no está todavía muy claro con las investigaciones cuál es ahí el predominio de la forma política, ¿no? Y hay una rivalidad entre minoicos y micénicos que justamente era lo que nos narraba Pamela cuando decía que el Minotauro reclamaba víctimas y que estas víctimas eran, digamos, llevadas de Atenas hacia el palacio de Noxos, ¿no? Entonces, digamos que ese mito, esas historias están dando cuenta de que existe una rivalidad y que en este caso se habla como Teseo es el que logra, ya lo platicaba Pamela, acabar con el Minotauro con la ayuda de la hija de Minos, que es Ariadna, logra finalmente acabar con él. Y es como un simbolismo para decir que en ese momento el predominio de los minoicos que eh, vienen en declive y ahora van a ser las culturas micénicas, las que van a tener el dominio en esos espacios, ¿no? Sobre todo en el ámbito marítimo y comercial. Entonces, aquí hablamos cómo se da digamos, esa interacción y esos conflictos, ¿no? Eh, También hay que entender que los micénicos van a jugar un papel importante porque van a aparecer también digamos, en la Ilíada, que son digamos, los que van hacia Troya, ¿no? A combatir a la ciudad. Eh, en la Ilíada aparece la fuerza, dice, de los micénicos, pero en la Ilíada hay muchas anacronías porque no corresponde, ¿no? En el momento en que van a luchar contra ellos, ya digamos que ya no son como una cultura hegemónica, ¿no? Entonces, pero cuando decimos que las naves micénicas regresan cargadas de mercancía y no de un tributo humano, significa que lo que está ahí atrás de lo que el tributo humano son más bien productos comerciales que están intercambiando, pero simbólicamente aparecen como si fueran seres humanos que van a sacrificio, ¿no? También había venta de esclavos. Sí, sí, era algo común, ¿no? Y lo veíamos con los propios fenicios, ¿no? Aquí tenemos, fíjense, si ustedes observan la ubicación de la cultura micénica, pues está más acá en la península, pero también va a desarrollarse en todo lo que es el espacio del Asia Menor, en todas las costas, y de alguna forma también va a tener interacción con pues, el resto de las culturas en ese momento, ¿no? Sí, alguien iba a comentar. Y toma el nombre de Micenas, esta cultura por la ciudad de Micenas, ¿no? Pero había diferentes ciudades, nada más que digamos que la ciudad Micenas era como la ciudad más sobresaliente, pero entre ellas eran independientes, obviamente que cuando había situaciones de conflicto sí podían hacer como equipo para luchar, ¿no? Entonces, esa es decíamos que tiene relación con Egipto, con Mesopotamia, con la tierra de los hititas, que ustedes vieron acá aquí pueden ver, este es el reino hitita, que en ese momento pues ya era un imperio. Entonces, estamos hablando de un mundo con muy dinámico, ¿no? Y con mucha interacción entre las culturas que están coexistiendo. También decíamos, hay intercambio entre micénicos y minoicos, pero en el momento en que el mito dice que el Minotauro es exterminado, está diciendo pues que ahora son los micénicos los que tienen la hegemonía en el mar, ¿no? A nivel comercial. También los minoicos y micénicos desarrollaron la escritura lineal A y lineal B. Aquí lo que debemos decir es que hasta ahorita la escritura lineal A no ha sido que todavía no ha sido descifrada, es muy compleja y están en ese proceso, ¿no? Pero no. Y la lineal B sí se ha logrado descifrar, pero lo que se ha encontrado de esta escritura sobre todo
inscripciones que tienen que ver con cuestiones comerciales para nuestra desgracia, porque esos fuentes que hay no abonan para conocer más allá del aspecto comercial de la cultura micénica, ¿no? Pero pues es lo que se puede decir, ¿no? Ahorita que decía Pamela de cómo Teseo derrota, ¿no? al Minotauro, pues también da cuenta de cómo los griegos empiezan, o los prehelénicos, a darle mucha importancia a la inteligencia y al ingenio más que a la fuerza, ¿no? Sobre todo por la forma como derrota al Minotauro, ¿no? Entonces, eh, aquí, por ejemplo, cuando la ciudad de Noxos es saqueada en 1450, Noxos, que es el centro de la cultura minoica, dice de manera simbólica la autora, el laberinto, que era como la fuerza de la cultura minoica, ha sido ¿qué? Ha sido quebrantado, ha sido debilitado. Entonces, estamos hablando, aquí están la Puerta del Sol de uno de los palacios en Micenas. Aquí está la escritura lineal A y B, y les decía pues que la lineal A no, todavía no ha sido descifrada hasta lo último que he revisado. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? de lo que eran los palacios micénicos, que son, hay mucha influencia de la cultura minoica, ¿no? Pero también ya van destacándose rasgos particulares. Aquí están las famosas tumbas de cúpula, que aquí a simple vista parecían una cosa muy, muy sencilla, pero si ustedes ya van y conocen al interior y la magnitud de estas tumbas, pues son algo impresionante, ¿no? Y también lo que ha llamado la atención son los tesoros que aparecen en esas tumbas. Han aparecido muchas máscaras de oro, ¿no? Que era una costumbre funeraria de los micénicos. Que otro ejemplo, ¿no? Ya de una vista aérea. Bueno. ¿Alguna pregunta, comentario? Si se dan cuenta, minoicos y micénicos son culturas prehelénicas que están muy, 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 muy conectadas conectados. y que son parte de lo que va a dar forma a la identidad ya propiamente helénica o griega, ¿no? Entonces, y ahí De crecen los... hecho, maestra, en Sí. uno de los videos que pude ver, que hablaban de la escritura lineal B, que era tan compleja Ajá. que, que se manejaba por más de 100 signos Sí, no ha podido descifrarse, ¿no? y La- combinaciones aparte, y sus ajá. combinaciones, y era tan difícil, dice que una ínfima minoría pues sabía leer, dice, ahí decía el video, le explicaba la doctora que hasta un 3% es la persona que sabía leer de la población, entonces pues es casi, no se podía, no se entendía más bien lo que Sí, se quería decir. y pasa también por ejemplo, con los jeroglíficos egipcios. Se dice que por eso no les interesaba tanto simplificar la escritura, porque pues, era como que, como dice Sibeli, para un número muy elegido, ¿no? De que pudieran practicar la escritura. Muy bien, vamos ahora a la famosa guerra de Troya, cuando decimos arde Troya. ¿Por qué? Pues es un tema que siempre ha traído, precisamente porque hay dos obras literarias que tienen como base esta historia. Sí, Pamela. Ok. Sí, adelante, Pamela, o no sé si te quedó la mano ahí levantada. Perdón, sí. De hecho, dicen que esa guerra de Troya empezó por una infidelidad. Ajá, bueno, es la parte así como de ficción, ¿no? Sí, El y rapto de Elena. Elena. Helena, Fue ¿no? la lucha de dos muy grandes amigos militares que se enamoraron de una misma mujer. Hay como muchas versiones, ¿no? De por qué, de cómo inicia esta guerra, ¿no? Hasta digamos, hasta el siglo XIX había dudas si realmente había existido qué. La guerra de Sí. Troya, y si existía la Troya como ciudad, ¿no? Afortunadamente, con las investigaciones arqueológicas, pues se descubrió que Troya no era solamente ficción relatada en las obras de la Ilíada y la Odisea, y incluso se ha hecho como un ejercicio para especificar en qué periodo
los micénicos atacan la ciudad de Troya. Se calcula que entre 1260 a 1230 fue digamos, ese hecho. Entonces, digamos que a través de las investigaciones arqueológicas, a través obviamente de lo que nos contaban estas dos obras, pues se ha ido como reconstruyendo, ¿no? Esa historia que obviamente pues falta mucho también por profundizar, pero pues a partir de lo que nos da la arqueología y la literatura, se hace esta reconstrucción, ¿no? Troya es una ciudad pues muy llamativa, muy atractiva porque es una ciudad, digamos, como dice ahí, que lo tiene todo, ¿no? Porque tiene espacios para la agricultura, puede desarrollar la ganadería, obviamente la pesca por la ubicación que tiene. Es una ciudad con mucha riqueza, autosuficiente y que tiene una posición estratégica, una ubicación que le permite también ser una ciudad pues enfocada también al comercio marítimo, ¿no? Y es una Comercio ciudad, marítimo. digamos, que atrae pues, a otros conquistadores. Aquí se menciona que no había sido dominada por los hititas porque finalmente, a lo mejor, los hititas como imperio habían de alguna forma respetado, ¿no? a esta ciudad. El problema es que existió la rivalidad con los pueblos micénicos, ¿no? Ahora bien. Y La rivalidad decíamos de las que, ciudades, sí, porque una estaba pues amurallada y tenía riqueza y la otra pues tenía dificultades de sí, comida, militar y geográfica. sí. Quería ver si por acá buscaba ¿dónde está el mapa? Se me perdió. Voy a buscarlo. Vean la ubicación de Troya. Tiene una ubicación que estratégica, Estratégica. justamente no para pues estar como conectada, ¿no? Con otras culturas y también por la cuestión comercial. Entonces, de hecho, estaba dentro del ámbito del reino hitita, pero aquí hay que decir que no la conquistó. Pero estos pueblos micénicos, pues miraban con mucha, digamos, interés a Troya, porque conquistar Troya también era como tener el dominio de todo este ámbito marítimo, ¿no? Sobre todo para las rutas comerciales. Entonces, hay diferentes explicaciones de por qué se da el conflicto, pero para muchos lo fundamental es esa rivalidad y ese deseo de tener el dominio de la ciudad de Troya, ¿no? Para el control marítimo y comercial. Bueno, acá déjenme ver. Ahora bien, decíamos que esta historia es relatada por la Ilíada, pero el problema es que la relata 500 años después de que pasó. Entonces, imagínense, es una obra de ficción. Y lo que está de alguna forma documentando, pues tiene muchos aspectos que no corresponden a ese momento de la historia, hay muchos anacronismos, pero aún así, en esa historia hay elementos de verdad. Entonces, no sé si alguien se acuerda cómo estuvo, según la explicación más mitológica de esta historia. No sé si alguien se la sepa. ¿Cómo empieza? Ahí, aquí empieza con un conflicto entre quiénes, entre los dioses, supuestamente, ¿no? Son los dioses Sí. los que están de alguna forma en sus luchas constantes, ¿no? ¿Alguien se acuerda? Sí, Pamela. Sí, adelante, Pamela. Pero, Perdón, perdón, sí, algo así como de la manzana dorada, ajá, sí, empieza con esa historia. sí, que pues en una boda que iba a haber en el Olimpo, pues invitaron a todos los dioses menos a una, que era la de la venganza o la discordia más bien. Discordia. Sí, No la querían ahí en la boda y pues ella se sintió insultada por no recibir invitación y mandó una manzana que decía un escrito para la más bella. Y ajá, pues obviamente las que se disputaban eran Afrodita, y Atenea. Atenea y Hera. Ajá, Y pues se decidió que fue un mortal quien decidiera quién sería la diosa más bella. Y sí, obviamente fue París. ujú, el que fue elegido. Sí. Y eligió a Y Afrodita, pues ¿no? le ofrecieron, quisieron sobornarlo también, ofreciéndole tres cosas y pues
Quien le ganó fue Afrodita, porque le Ajá, ofreció el amor de la mujer más bella. sí, y ahí empieza el... Aquí además estaba Dulce, estabas ahí también, ahí agregando elementos. Ah, sí, sí, que Afrodita le ofreció y creo que era la hija de, La esposa. la esposa, perdón, la Ajá. esposa, ajá, y y eso fue lo que ocasionó, porque pues se la ofrecieron y él aceptó a Afrodita y dijo que ella era la más hermosa, y es lo que causó el conflicto. El conflicto, ¿no? Entonces, por eso dice que es un enredo entre los dioses, dice la autora, ¿no? Pero realmente, Sí, precisamente por el rapto de Helena, ¿no? Por Paris, y que eso obviamente generó un sí, descontento de los ciudades micénicas, y bueno, se supone que ahí, y también decía, creo que Zeus fue al final pues supieron que Zeus fue el que tramó todo porque había demasiados humanos y quería deshacerse de varios en este conflicto. Bueno, ajá. eso dice. Sí, y aquí vemos cómo son explicaciones, ¿no? Mitológicas, explicaciones para estos hechos que tienen que ver con la intervención divina. Pero si uno deja de lado esa parte, ¿no? Y ya se sitúa en aspectos de esa realidad histórica, entonces ya va uno a, digamos, a discernir que hay aspectos de luchas, ¿no? Entre estas ciudades, porque por el control comercial y marítimo de esa zona, ¿no? Pero obviamente que la historia, pues le da esa, digamos, ese simbolismo, ¿no? A todo lo que pasó. Entonces, ¿quiénes participan en esta guerra de Troya? Pues son quienes, las ciudades micénicas con sus reyes o cabecillas que van a qué, que van a atacar la ciudad de Troya por ser una ciudad bastante atractiva para su momento, ¿no? Por su ubicación geográfica y por su Sí. riqueza en general, ¿no? Entonces, eh, pero pues Homero crea esa ficción histórica, asumiendo que fue Homero el autor, ¿no? Porque tampoco hay no hay como algo fehaciente que para afirmar que fue Homero, aunque así se conoce de manera general, ¿no? Y, por ejemplo, se han encontrado elementos para decir o para afirmar que, en efecto, la guerra de Troya fue entre dos grandes bandos que son micénicos y troyanos, ¿no? ¿Por qué? Porque se encuentra una copa, dice, que es de origen micénico en la ciudad de Troya. Entonces, ahí se va reconstruyendo, pues, por lo menos esta historia de esta guerra tiene sustento, ¿no? En ese tipo de restos, ¿no? De indicios, ¿no? Entonces estamos hablando de un mundo conformado por estas ciudades micénicas que son ciudades que tienen pues esa presencia en el ámbito marítimo y que buscan tener la hegemonía. Entonces, lo que quiere Micenas, dice, ya como una parte ya conclusiva, es imponer su dominio, su hegemonía, tanto en la ciudad de Troya, en la cultura hitita y también en los propios egipcios. Pero obviamente eso en su momento fue imposible, pero al menos aspiró a tener el dominio. Entonces, por eso tenemos que hablar de causa y motivo de la lucha entre Micenas y Troya. Obviamente está la parte mitológica, la parte de la intervención de los dioses, pero está la parte que tiene que ver con ese contexto y con esa realidad histórica. Sí. Por ejemplo, la idea de una princesa cautiva, pues dicen que no es algo, no sería algo extraño, ¿no? Pero también hay historias que cuentan los persas, ¿no? Entonces, dicen los persas que realmente no están de acuerdo con esa historia, ¿no? Entonces, pero lo que está de fondo es esa rivalidad entre ciudades micénicas y la propia Troya. Entonces, incluso algunos consideran que ese famoso rapto de Helena pudo haber sucedido, ¿no? Pudo haber sucedido, pero no tenemos así como la prueba, ¿no? ¿Y qué pasó? O sea, ¿quién ganó? ¿Quién ganó la guerra después de tantos años de lucha? Porque finalmente la Los Ilíada es una micénicos, de las últimas partes, ¿no? Entonces, sí, Elizabeth. Los micénicos ganan al Sí, final esa guerra. ajá, la ganan. Muy interesante, pero como decían, es los micénicos, como una victoria pírrica, ¿no? Porque después de que ganan esa guerra, regresan a su tierra y se le vienen todas las calamidades. Alguien diría,
Si lo quiere ver como con intervención de Dios, como que sería como un castigo divino, ¿no? Maldición. Maldición, entonces, Bueno, es que también hay que pensar en que la guerra duró poco más de 10 años. 10 años, sí. Imagínense lo que implicó, ¿no? El desgaste para los dos bandos, ¿no? A Y es, los y dos es, bandos. y es admirable la resistencia, ¿no? De la propia ciudad de Troya, ¿no? Que pues era la que estaba asediada por los micénicos, pero también da cuenta pues, de la fuerza que tenía esta ciudad, ¿no? En el sentido económico, ¿no? Pero también en el sentido militar, ¿no? Y es una Sí, de hecho historia eso, que ha maravillado, ¿no? Al mundo, ¿no? Y que se ha leído desde toda de toda la historia del mundo griego y cómo causó mucho atractivo y ese afán, ¿no? De buscar la ciudad de Troya que finalmente es encontrada en el siglo XIX y pues obviamente ahorita ya es una zona, ¿no? Arqueológica con excavaciones donde se puede definir las etapas, ¿no? de la ciudad de Troya, ¿no? Las etapas en que fue construida y destruida y reconstruida. Pero pues es una historia maravillosa, ¿no? Porque es como la de las principales obras de la literatura universal. Y pues en conclusión, sí existió, sí pasó la guerra de Troya, ¿no? Más allá de la ficción, sí es un suceso histórico que está rodeado, ¿no? de una serie digamos, de situaciones, pero que sí tiene esa parte de historicidad, ¿no? Y pues Situaciones, mitos y leyendas. sí, y a partir de esta historia y de la obra, pues hay muchas frases que se utilizan, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos Barder Troya, ¿te han escuchado, no? O el simbolismo del caballo de Troya, ¿alguien se acuerda de esa parte? Sí, está el de hecho Sí, caballo de sí me Troya, el acuerdo. talón de Aquiles o El Barder talón de Troya. Aquiles, por ejemplo, sí. Eh, Llegó el fue jefe un y va a haber regalo. Barder Troya porque no hemos hecho lo que teníamos que hacer, ¿ve? Y va a haber consecuencias serias por no, por no hacerlo, ¿no? O como dice el talón de Aquiles, o sea, el punto Por de la debilidad. o el caballo de Troya como es como una estrategia de qué? Una estrategia militar. Estrategia de guerra. De Una guerra, estrategia de infiltre, ¿verdad? sí, Puede ser a nivel económico. sí, Hoy en la lucha del robo Mm. de las capacidades de la inteligencia intelectual. Bueno, la Guerra Fría se caracterizó por eso, ¿verdad? sí, Un robo de conocimiento, ¿verdad? ajá, sí, y el simbolismo, ¿no? Del caballo de Troya, ¿no? O sea, la manera en cómo, El caballo de Troya, pues el simbolismo es precisamente la audacia ujú, militar y el engaño el engaño, ¿no? que se hizo para poder meterse a la ciudad y desde esa estructura atacar el fuerte. Así, y que es lo que definió, ¿no? Finalmente, ¿no? El destino de la guerra. Y también cuando uno lo piensa, ¿no? Cuidado, porque cuando dice uno puede haber un caballo de Troya, ¿no? Puede haber qué, ¿qué dicen? Una trampa, ¿no? Que también lo Va, toman va a todos muy explotar. presente. Sí. O tan sencillo ¿Man? como los virus de computadora, que serían los troyanos. Sí, sí. Bueno, vamos ahora a ver la Edad Oscura. ¿Por qué se conoce como Edad Oscura entre el siglo XII y el VIII? Es oscura en varios sentidos, porque fue como una etapa de retroceso en la cultura griega después de la guerra de Troya, ¿no? Cómo regresan los micénicos. También porque no hay suficientes fuentes de información para reconstruir la historia en estos siglos y porque hay, como decíamos, como una especie de retroceso material en estas épocas, ¿no? Entonces, a eso se refiere la edad obscura, ¿no? Por eso tiene digamos, ese título, ¿no? Eh, Termina la guerra de Troya, pues decimos, gana los micénicos, regresa, bueno, Odiseo todavía se pasa mucho tiempo, ¿no? Luchando para poder llegar a qué? A Ítaca, a su casa, donde le espera su amada Penélope, que también con Penélope hay muchos simbolismos, ¿no? Aquí, le digo eso, aquí me tiene como Penélope, esas, tejiendo y destejiendo, ¿no? Esperando a Odiseo.
En el caso de los micénicos, en este periodo 1200 antes de Cristo pasan varios sucesos como incendios en las ciudades más importantes como Esparta, Micenas y Pilos. Aparte se da la invasión de los pueblos dorios en estas ciudades. Supuestamente Atenas sí logra tener como una secuencia, ¿no? En su desarrollo sin invasión de otros pueblos. Y lo que habíamos dicho al principio, la guerra de Troya dejó muy debilitadas las ciudades micénicas que habían ganado, pero a un precio muy alto, ya lo decían ustedes. Eh, Disculpe, no sé si me están escuchando. Sí, Sí, estoy. Sí, es que se algo Sí, le maestra. escucha, pero se le congeló su imagen. algo como que se paralizó mi imagen acá ahorita que estoy viendo. Les decía que los micénicos habían regresado de esta guerra, pero obviamente muy débiles, pero aparte que regresaron a sus ciudades, pues también esas tenían una serie de situaciones con los incendios, con las sequías. Les llegó la peste, o sea, realmente fue un regreso terrorífico para los micénicos porque da cuenta que era el apocalipsis, ¿no? Con plagas, sequía y guerra, o sea, todo lo negativo que pudieron haber sufrido les pasó en ese momento, ¿no? Entonces, es por eso decíamos que es una etapa que oscura, Oscura. oscura porque no, por la parte de que no hay información. Y muchos de los soldados micénicos que regresaron, pues tuvieron que buscar otro trabajo como mercenarios, ¿no? Y decíamos que hay un retroceso material porque de ser ciudades que tenían, digamos, o cabecillas tribales o reyes, ahora hay como un retroceso y vuelven a una vida, digamos, seminómada, donde predomina, dice allí, el pastoreo, una vida, digamos, semisedentaria. Y digamos que en esta fase hay un estancamiento, ¿no? Aparte de, como decíamos, no hay mucha información para reconstruir la historia de estos momentos, ¿no? Lo que sí se puede destacar es que se van ya conformando los principales, digamos, influencias o asentamientos con la presencia o integración de otros pueblos. En este caso vamos a destacar la presencia de los micénicos, de los que ya hemos hablado, en la región de la Arcadia, en el centro del Peloponeso, donde van a destacar ciudades y van a también emigrar hacia la costa de Asia Menor. Es interesante porque parte de la cultura helénica se fue expandiendo por todo el Asia Menor, ¿no? Lo que es Esmirna, Mileto y Éfeso. También están los jonios, que también tienen relación con la lengua micénica, tienen también influencias asiáticas y van a integrar lo que es la cultura jónica, ¿no? Y se van a destacar Lesbos, Samos, Quíos y la costa del este de Grecia. Y por otra parte están los dorios, que son los que invaden la parte sur y se van a situar en la península del Peloponeso, Creta y Isla de Rhodos. Entonces ahí vamos a tener tres elementos, ¿no? Micénicos, jónicos y dorios, que van a ir integrando las diferentes polis griegas, ¿no? Entonces, todos estos grupos de los que estamos hablando, jónicos, micénicos y dorios, son, otra vez, insisto, de origen que indoeuropeo, ¿no? Entonces tienen un origen compartido y apenas en este momento se va a ir integrando lo que es la cultura ya propiamente helénica, ¿no? Ahorita hablamos de las culturas que prehelénicas con la cultura minoica y micénica, ¿no? Entonces, hasta en este momento de retroceso desaparecen las figuras de reyes y ya no van a existir como esos jefes independientes. Entonces, realmente es un espacio donde se tiene que volver como a reintegrar o a integrar aspectos culturales para que se vaya formando lo que conocemos como la cultura helénica, ¿no? Y viene lo que se conoce como el periodo arcaico del siglo 8 al 6. Ya pasamos la etapa oscura del mundo griego. Aquí pueden ver ya en el mapa, ¿no? La presencia de los grupos jónicos, la parte de los dóricos, aquí sobre todo como centro la región de Esparta, en los Arcadios, que tiene como principal ciudad Atenas, y en la parte acá de Rosa son los eolios, ¿no? Y por los griegos de la parte del noroccidente, ¿no? En esa región de lo que luego va a aparecer un poquito la influencia, bueno, acá en el caso de Macedonia, más al norte. Aquí. Bueno, el mundo homérico, ya ahorita relatamos un poquito de la guerra de Troya.
Los poemas homéricos, que son, ya lo decíamos, la Ilíada y la Odisea,